Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Hoy entonces, queridos hermanos, estaremos viendo, ¿cierto?, el precio de pasar de una vida vana o de una vana manera de vivir a una vida en el temor de Dios, de una, ¿cierto?, de esta vana manera de vivir a la gloria por medio de la cruz. Y una de las razones que encontramos hoy en día, en este tiempo, de algunos cristianos que siguen, ¿cierto?, adictos a las pasiones de la carne o a patrones pecaminosos, principalmente es que no han entendido el valor del sacrificio o el valor que fue el sacrificio de Cristo, de su sangre derramada en esa cruz, en ese madero, de tal forma, ¿cierto?, que Él pudiese sacar de nosotros de una vez y para siempre ese deseo de estar complaciendo a la carne y que al mismo tiempo puede desarrollar una pasión creciente por glorificar a Cristo, de glorificar su nombre. Si nosotros tan solo pudiésemos entender aquello que Cristo hizo en esa cruz de forma extraordinaria, yo creo que nuestra manera de vivir sería muy distinta. Si hay alguien en las Escrituras que conoce el contraste de vivir una vida vana y vivir una vida temerosa a Dios, es sin duda el escritor de la carta a Eclesiastés, Salomón. Salomón, ¿cierto?, fue un rey que todo lo que él quiso tener lo tuvo. Y él mismo cuenta, ¿cierto?, que entregó su vida al placer, al estudio, a edificar casas para sí, plantar viñas, tener ganado, comprar siervos, comprar siervas y entre otras cosas. Todo lo que quiso lo tuvo. Y de hecho una manera muy fácil, digámoslo así, o una manera correcta de entender qué es vivir una vida vana, sería que usted también en su casa pudiese leer esta carta de Eclesiastés y ahí usted se va a dar cuenta el egocentrismo que vivía este hombre. Si mal no recuerdo, en el capítulo 2, en 11 versículos, él se refiere a sí mismo 20 veces. Todo lo que habla es sobre él. Y él básicamente transcribe lo que él estaba viviendo, sus pensamientos, y los plasma en esta carta. Pero finalmente, ¿cierto?, él en el último capítulo, en el capítulo 12, versículo 8, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo vanidad. Después de ir y de venir, finalmente, él concluye con lo siguiente. En sus últimos dos versículos, versículos 13 y 14, dice así: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Finalmente, entonces vemos cómo este hombre tiene ese transcurrir de vivir una vida vana a vivir una vida temerosa a Dios, y termina diciendo esto: el cual, ¿cierto?, se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. El fin entonces de todo el discurso es temer a Dios y guardar todos sus mandamientos. El hombre
no ha de estar completo si no vive una vida de temor a Dios. Sin Dios estamos incompletos, así como lo estuvo Salomón en su tiempo. La vida puede ser vivida entonces de dos maneras. Una vida temerosa a Dios y una vana manera de vivir, una vida superficial. La vida vana principalmente es lo que nos ofrece hoy en día la sociedad. Nos ofrece diversión, placer, pero todo esto es momentáneo. La vida con temor a Dios es una vida gozosa de principio a fin, incluso cuando vengan dificultades por causa de nuestra fe. Los peligros de una vida o de una vana manera de vivir no erradican en que promete felicidad y no puede cumplirla. Lo puede cumplir de manera espontánea, pero el gran peligro de esto es que oculta de los ojos de los hombres la hermosura de la cruz y el juicio final ante el cual tendremos que compadecer cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros se tendrá que presentar frente a nuestro Dios y seremos juzgados por nuestras obras. Ese es el gran problema, ese es el gran peligro de vivir una vida vana. Que la vida que nos ofrece la sociedad, la vida que nos ofrece hoy en día el mundo, oculta de nosotros en la cruz y oculta esto final, que cada uno tendremos que compadecer delante de Dios. Aquí Pedro no le está escribiendo esta carta a incrédulos. Pedro le está escribiendo a creyentes genuinos y no le está escribiendo para convencerles de la vida vana que llevan y así volverlos o volcarlos a una vida temerosa a Dios. Porque Pedro tampoco está recordando en este sentido, porque lo explicábamos el pastor en su sermón anterior. Pedro aquí tampoco está recordando el carácter santo y justo de Dios para ver si a través de esto de alguna manera se arrepienten. Como les decía, Pedro está escribiendo a creyentes genuinos, a los creyentes de la dispersión. La pregunta es, ¿por qué Pedro les recuerda a estos creyentes acerca del carácter santo y justo de Dios y de la vida vana que ellos vivían antes de volver a Cristo? Pedro busca entonces recordar el carácter santo y justo de Dios y el precio del rescate de la vida vana de la cual fuimos sacados cada uno de nosotros. Para que no aflojemos en el camino de la santificación, ¿cierto? Por la fe, para que la fe y nuestra esperanza no decaigan en ningún momento. Entonces, queridos hermanos, he dividido en tres partes el sermón el día de hoy. Versículo 17, viviendo una vida de temor a Dios. Versículos 18 y 19, redimidos por su sangre. Y finalmente, versículos 20 y 21, fe y esperanza en Dios. Volvamos entonces, queridos hermanos, al texto principal, versículo 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Voy a leer ahora, queridos hermanos, la versión NBI, la nueva versión internacional, porque creo que es mucho más clarificadora en la primera parte. Dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Si se dan cuenta, esta porción tiene un orden lógico. Y ese orden lógico dice, ya que invocan como Padre, vivan con temor. ¿A quién están invocando como Padre? A un juez que es justo. Aquel que sin excepción alguna, sin excepción de persona, juzga según las obras de cada uno de nosotros, sin importar si eres hijo o no. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que hay
una necesidad o tenemos el mandato y tenemos que tener una rendición, o hay una rendición que cuentas que dar finalmente. Están invocando a un Padre que es juez justo. Entonces, como dice la versión NBI, ya que invocamos a Dios como Padre, a quien es juez justo, debemos vivir una vida de temor reverente a Dios. Ahora, podrían decir, ¿por cuánto tiempo? El mismo versículo nos da la respuesta. Dice, mientras sean peregrinos en este mundo. Por lo tanto, no hay tiempo que perder, no hay tiempo para que dejemos de anhelar la santidad de Dios, no hay tiempo para aflojar la marcha, no hay receso en nuestro temor a Dios, no hay receso alguno. ¿Por cuánto tiempo debemos vivir una vida de temor a Dios, de este temor reverente, temor santo hacia Él, mientras seamos peregrinos en este mundo? Por lo tanto, en todo tiempo de nuestra vida. Vámonos al versículo 18 y 19, redimidos por su sangre. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, punto 2, perdón. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra redimido viene del mundo antiguo. Un esclavo era redimido cuando iba a un templo de un dios pagano o una diosa pagana y él pagaba por su liberación. Y a partir de ese momento él quedaba libre frente a la sociedad, quedaba libre frente a los hombres, pero él era considerado de ahí en adelante esclavo de aquel dios o aquella diosa, de a quien, cierto, él había pagado el dinero y él le debía servir por el resto de su vida por haber sido liberado, por lo cual se consideraba esclavo de ese Dios. Pero Pedro dice, fíjense, ustedes no fueron redimidos con cosas perecederas, ni siquiera con oro y plata, que son considerados metales preciosos a lo largo de la historia, hasta el día de hoy. Dice, ustedes fueron redimidos a través de la sangre santa derramada sobre una cruz. Una sangre que fue vertida por el Creador del universo, después de haberse encarnado y convertido en hombre y siervo de los hombres. Aquel que estuvo dispuesto a pagar el mayor precio para sacarnos a nosotros de nuestra esclavitud. Incluso fue vendido por uno de los suyos y fue negado por otro de los suyos. No una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Y él estuvo dispuesto a pagar el precio mayor para sacarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Como decía anteriormente, entonces, en la antigüedad, ese esclavo que había sido redimido por dinero hacía hasta lo imposible por vivir para ese dios o para esa diosa que le creía, ¿cierto?, que le había liberado por temor a las consecuencias. Ahora, queridos hermanos, entonces, imagínense o pensemos esto, nosotros que sabemos que fuimos redimidos por sangre de Dios, ¿cierto?, que Jesús fue crucificado, lo que entonces eso debería ser para nosotros en términos de cómo deberíamos vivir nosotros. Si imagínense en la antigüedad, aquel esclavo que pagaba, ¿cierto? Pagaba para ser redimido, él vivía su vida como un esclavo para ese dios o para esa diosa y hacía hasta lo imposible por temor a las consecuencias. ¿Cuánto aún más nosotros que sabemos lo que Jesús hizo en aquella cruz por nosotros? Eso debería marcar nuestra forma de vivir. No solo fuimos redimidos del pecado, sino que fuimos redimidos para Dios. Nosotros somos posesión suya. Tito 2:14 así lo dice.
Y por nosotros se pagó un precio, 1 Corintios 6:20. Cuando Cristo me redimió, me rescató de mí mismo. Cuando Cristo me rescató del pecado que yo acariciaba, que yo añoraba y que disfrutaba del placer de ese pecado. De eso nos redimió y nos rescató Cristo. De aquellas conductas pecaminosas de las cuales, ¿cierto?, disfrutábamos. Querido hermano, si no entendemos entonces que nuestra redención fue por causa o fue de esta manera, nunca vamos a valorar o nunca le vamos a dar el valor a la cruz. Y si no entiendo la cruz, no voy a vivir una vida de temor reverente a Dios. Debemos detenernos entonces a pensar qué significa la vana forma o la vana manera de vivir. Y esto nos va entonces a permitir, ¿cierto?, entender el valor de la cruz y llevarnos a vivir una vida completamente diferente a lo que hoy en día estamos viviendo. Entonces, una vana manera de vivir, vana es vacío. Y básicamente, como les decía anteriormente, es el estilo de vida que el mundo ofrece hoy en día. Una vana manera de vivir es el estilo de vida que tú y yo teníamos antes de venir a Cristo. Una vana manera de vivir es el estilo de vida que muchos cristianos que han sido lavados con la sangre de Cristo han vuelto a vivir incluso. Y fíjense que esa es la razón por la cual Pedro dice en 2 de Pedro 2:22, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La puerca lavada entonces es una metáfora para referirse al cristiano que ha sido lavado con la sangre de Cristo y que ha vuelto a revolcarse en el pecado del cual vivía antes de que lo lavaran. Pedro entonces no le está hablando acá a incrédulos, le está hablando a cristianos genuinos. Una vana manera de vivir tiene un hablar y un caminar que es trivial y es vacío. Una vana manera de vivir carece de una dimensión de trascendencia al vivir. Al trabajar, ¿cierto?, su trabajo no tiene trascendencia, por lo tanto, su satisfacción se basa en logros temporales, en títulos, en fama, en posesiones, en bienes, en salarios, en beneficios, en belleza externa. Ahí es donde está la satisfacción. Esa es una vana manera de vivir porque ofrece un placer que es momentáneo. Esa persona entonces, o ese tipo de persona gasta más esfuerzo, más tiempo, más energía persiguiendo las cosas de este mundo y desprecia y no valora los tesoros celestiales. Querido hermano, si tu vida está ahí, en ese ejemplo que yo daba, lamentablemente es una vana manera de estar viviendo. Una vana manera de vivir entonces carece de un sentido de pertenencia a Dios y un sentido de pertenencia a la familia local, a la iglesia. Si usted quiere ser más específico, a la iglesia El Milagro, donde usted asiste. Donde Dios te ha colocado para que contribuyas a su vida, o sea, al servicio. Y que esa familia contribuya a protegerte y a nutrirte. O sea, que vengas y puedas escuchar la palabra de Dios, que vengas y puedas tener comunión y seamos exhortados unos a otros. Y que Dios actúe en nuestra vida conforme a la necesidad de cada uno de nosotros a través de la palabra y a través de todo lo que hacemos acá, porque todo es por Él y para Él. Una vana manera de vivir entonces carece de un claro sentido de propósito y de significado a la hora de vivir y de trabajar. No tiene direcciones, no tiene una dirección específica, no tiene incentivo, no experimenta el gozo. Una vana manera de vivir solo disfruta de aquellas cosas que complacen a la carne.
Una vana manera de vivir carece entonces de satisfacción en todos los sentidos. Cuando trabaja no está satisfecho, cuando hace vida social no está satisfecho, cuando va a la iglesia no está satisfecho. No hay nada debajo del sol básicamente que pueda satisfacer esa vida, porque solamente una vida íntima con Dios es capaz de producir la satisfacción después de que tus pecados han sido perdonados y lavados. Entonces, queridos hermanos, como decía Pedro, se refiere a cristianos genuinos, a nosotros mismos. Por eso muchas veces puede que sea la ocasión, puede que haya pasado alguna vez en tu vida o en personas que iban a la iglesia y dicen, pero es que le faltó algo al culto hoy día. No sé, no estuvo tan buena la música hoy día, no estuvo movida la música. O los hermanos se equivocaron hoy día. O hoy día a lo mejor el ágape al final no estaba tan bueno. O a lo mejor el lugar donde estamos no es muy bueno. Querido hermano, es una vana manera de vivir. Porque usted acá no viene a hacer vida social. Indirectamente sí, o por consecuencia de. Pero acá no espere un espectáculo, no espere un show. Porque hemos venido a exaltar el nombre de Dios. Ayer, siempre les cuento estas cosas, pero realmente me impacta. Ayer veíamos, justamente nos apareció por ahí una transmisión de una iglesia X, donde tenía el conteo de este temporizador cuenta regresiva para que empezara el culto. Y yo no sabía si estaba viendo el Festival de Viña del Mar o estaba viendo una iglesia. Porque literalmente cuando el cero empezaron a hacer una cortina musical. Y entraban los hermanos y era como que le estaban haciendo una cortina al hermano para que entrara, saludara, diera una bienvenida, hiciera toda una parafernalia con luces de colores. Y yo decía, ¿y dónde está el nombre de Cristo ahí? ¿A qué han ido? ¿Por diversión o han venido en busca de Dios? Por eso, queridos hermanos, si usted encuentra que algo le falta a la iglesia, hemos sido llamados al servicio. No espere que otro haga lo que usted puede hacer también. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a servir. Porque Dios, cierto, nos ha entregado una familia local, la iglesia. Dios nos ha colocado para que podamos contribuir a su vida, al servicio. Y que la iglesia, esta familia, pueda construir, protegerte y nutrirte en la palabra de Dios. Una vana manera de vivir solo disfruta de aquellas cosas que complacen la carne. Solo eso puede dar sentido, cierto, real a tu vida, una relación íntima con Dios. Solamente Dios le da un propósito y un significado mientras sigamos caminando como peregrinos y extranjeros esperando la venida de nuestro Señor. Cuando se tiene una vana manera de vivir, la vida se siente como la de Salomón, como él la sintió, ¿cierto? Y como les decía, es cosa de leer Eclesiastés. Si yo no entiendo de dónde me sacó Cristo, si yo no entiendo que la cruz fue necesaria para sacarme de la vana manera que estaba viviendo, yo no voy a valorar adecuadamente, de tal manera que la cruz misma se constituye en una motivación para mi sana y santa manera de vivir. Ese cordero sin mancha era todo lo opuesto de lo que tú y yo somos. La palabra pecado tiene múltiples connotaciones a lo largo de la Biblia. Y dentro de estos significados o las palabras más frecuentes que podemos utilizar
fracaso, rebelión, transgresión, transgredir, desviarse del camino correcto, mancha, infidelidad. De manera en que cuando tú leas o escuches de que Cristo te redimió, entonces Cristo nos redimió de una vida de fracaso, de una vida de rebelión, de un andar por un camino incorrecto. De ahí nos sacó Cristo. Debemos vivir por Él y para Él. Las cosas de este mundo no tienen por qué ser satisfactorias, porque Él es nuestra satisfacción. Punto 3, queridos hermanos, versículos 20 y 21. Fe y esperanzas en Dios. Dice así, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La caída entonces de Adán y Eva, la perdición, ¿cierto?, subsiguiente de la humanidad fue prevista de tal forma que antes de la formación del mundo, Cristo se ofreció voluntariamente para venir y sufrir físicamente y emocionalmente. Adán y Eva aún no habían sido creados, pero el mundo entero aún no había sido creado, y ya la Trinidad había previsto una caída y una redención y el pago de la misma, que sería Cristo mismo, que lo haría por amor a nosotros. Pero en el versículo 21 nos dice que fuimos redimidos de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro nos está exhortando a no poner nuestra fe y nuestra esperanza en nada, absolutamente nada que no sea Dios o que no sea algo que provenga de Él, y en nadie más que no sea Él. Nuestra fe y nuestra esperanza debe estar en todo tiempo y en todo momento en Cristo Jesús. Nuestra esperanza no está en el próximo gobierno, nuestra esperanza no está en lo que va a suceder con la nueva constitución, si se aprueba o se rechaza. Nuestra esperanza no está en políticas que puedan atenuar el cambio climático. Nuestra esperanza debe estar en Dios, quien te creó, te compró, te sacó de una vana manera de vivir, te dio libertad, pagó el precio con su sangre, te libertó. Es un Dios que debe estar siempre presente en tu vida, y en Él debe estar nuestra fe y nuestra esperanza, en nadie más, en nadie más. La cruz fue el puente que te pasó de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la vanidad a la libertad, de los placeres de la carne a los deleites en Dios, de ser esclavos a hijos, de ser destituidos en Edén a la restitución en la cruz en Cristo Jesús, para su reino, para su gloria, porque reinaremos con Él. Esa debe ser nuestra esperanza. Fuimos rescatados, fuimos redimidos con precio de sangre en aquella cruz. Cristo nos rescató de una vida egocéntrica, de una vana manera de vivir, de una vida sin sentido, sin dirección, sin propósito. Pedro nos da entonces 3 razones para vivir en santidad hasta el final. Llamamiento santo, sed santos, porque Él es santo. El hecho de que tu Padre sea juez. Segundo, el hecho de que tu Padre es el juez y que es imparcial y que tenemos cuentas que rendir. Y el tercero, la rendición a precio de sangre, de nuestra vana manera de vivir para pasar a la gloria por medio de la cruz. Toda nuestra vida
debería tener una trascendencia. Todo lo que nosotros hagamos debería ser trascendental. Todo lo que nosotros hagamos deberíamos hacerlo, como dice su palabra, como si fuera para Él. Todo lo que tú hagas y digas debe dar testimonio de Él. Donde tú quieras que estés, en tu trabajo. La pregunta sería, ¿estás siendo trascendental en la vida de tus colegas, en tu trabajo? ¿Estás siendo trascendental en tu familia, en tu vecindario, con tus vecinos? ¿O estamos viviendo una vana manera de vivir fuera de estas cuatro paredes? Debemos entender y debemos valorar el sacrificio de la cruz. Cuando miremos una cruz debemos entender lo que sucedió ahí y donde nosotros fuimos rescatados. Fuimos rescatados de vivir de una vana manera. A Dios sea la gloria por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Que nuestra vida, queridos hermanos, siempre tenga una trascendencia y esa trascendencia sea glorificar su nombre en todo. Queridos hermanos, les invito a que podamos orar. Señor, a ti sea la gloria y la honra por siempre y siempre. Gracias, Señor, porque fuimos redimidos, Señor. Fuimos redimidos, Señor, a precio de sangre. Tú nos rescataste, Señor. Nos sacaste de una vana manera de vivir, Señor. Y nos permite, Señor, vivir para glorificar tu nombre. Permítenos, Señor, siempre tener un temor reverente a ti. Entender y darle el valor de lo que significó tu sacrificio en aquella cruz, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer. Como lo cantábamos, Señor, queremos estar firmes y arraigados en tu palabra, Señor. Firmes y arraigados en ti, Señor. Confiamos en ti. Tú eres un Dios todopoderoso. A ti sea la gloria y la honra por siempre y siempre, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos vivido de manera vana. Si aún viniendo, Señor, a la iglesia, nuestros días postreros, Señor, son de una persona que no glorifica tu nombre. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a testificar siempre de ti, Señor. A dar testimonio de tu amor en cada lugar donde estemos, Señor. Permítenos siempre ser instrumentos útiles, Señor. Permítenos compartir el Evangelio, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. A ti sea la gloria y la honra. En nombre de Jesús. Amén.